Datos curiosos con nombre propio. Infórmate. El departamento del Chocó, en el marco de su sombrío panorama cultural, ha podido, a partir de esfuerzos de algunos investigadores y organizaciones, comenzar a recuperar su memoria histórica y colectiva, en especial la fílmica y fotográfica, que presentamos como documento audiovisual, herramienta didáctica y educativa para el conocimiento histórico, social y cultural del Chocó biogeográfico. Nos apoyamos en imágenes actuales y material de archivo, grabados, pinturas y fotografías realizados por los primeros cronistas y pintores europeos desde la época de la colonia, e imágenes de archivo en formato de cine correspondiente a los años 1929, 1940 y 1956, que han sido recuperados en el marco del Archivo Fotográfico y Fílmico Chocó, proyecto ejecutado por la Fundación Beteguma y la Universidad Tecnológica del Chocó con apoyo del Ministerio de Cultura, a quienes enviamos los reconocimientos y cortesía por estas imágenes. Estas y otras imágenes sobre acontecimientos de importancia del siglo pasado y hasta nuestros días existen y están dispersas en espera de su rescate y valoración como un patrimonio cultural desconocido que nos enseña a conocernos y a redescubrirnos como pueblos en un trasegar histórico rico y complejo, que nos ayuda a entender y seguir construyendo el hilo histórico y cronológico de nuestra historia y recuperar la memoria social y visual, valorándola como nuestro, el derecho a recuperar un patrimonio, un sentido colectivo que nos ha sido cercenado. El documental persigue varios objetivos: apropiación y divulgación del patrimonio visual del Chocó con valor patrimonial, como forma de recuperar y valorar los elementos culturales y artísticos de esta población. Dotar a la región y en especial a los establecimientos educativos de herramientas audiovisuales que documenten y conserven aspectos importantes y relevantes para la historia política y económica del departamento del Chocó. Ofrecer un remedio para la memoria, el desconocimiento y la amnesia colectiva que generan la carencia de archivos históricos en la región a partir del material visual recuperado. La Universidad Tecnológica del Chocó, la Fundación Beteguma, presentan El Chocó en blanco y negro. Es el año de 1929. Por esta época, el Chocó, siendo intendencia nacional, transita por la que fue una de sus mejores épocas de holgura económica que alcanzaba los límites de la prosperidad, originado por la presencia de compañías extranjeras dedicadas a la explotación del oro y el platino, que a pesar del saqueo que hacían, dejaban regalías a las regiones y propiciaban la actividad pública, comercial y el intercambio económico y cultural por los ríos San Juan y Atrato, que conectaban con Cartagena y el resto del país. Quito o Citará, gracias a este desarrollo comercial e industrial, y dada la visión y grandeza de sus dirigentes, le permitió estar a la vanguardia de los avances de la industrialización de ese entonces. Quito contaba ya con sus primeras calles pavimentadas, transporte aéreo que utilizaba los ríos, que también transitaban los barcos a vapor. En sus escasas calles desfilaban modernos vehículos, fábricas, teatros, imprentas, hospital e incluso carro de bomberos, con personal especializado para atender las continuas conflagraciones que se originaban en las viviendas de madera y paja. Quito es una pequeña ciudad cosmopolita de grandes casonas de madera, habitada por gentes honorables y de buenas costumbres. Inmigrantes sirio-libaneses ejercen una hegemonía comercial y se constituyeron en actores claves dentro de la economía local, que se abastecía del mercado de Cartagena y el exterior. La sociedad quitoseña estuvo por décadas dividida entre una minoría blanca y una mayoría negra, siendo los primeros quienes ejercían el poder político, administrativo y económico, lo que conllevó a crear una élite social que a la postre, con la crisis económica y la partida de las compañías extranjeras de oro, entró en decadencia y emigraron muchas familias. A esta ruptura se suman los avances, reivindicaciones y preparación de los negros y mestizos para asumir el control político y social del departamento. Es cotidiano el tránsito vehicular por las calles de la ciudad, que comienza a contar con algunas edificaciones de importancia para su desarrollo social y cultural, y que se constituyeron en hitos de la arquitectura regional, hoy convertidos en íconos del patrimonio arquitectónico nacional, como la Escuela Modelo, la primera construcción realizada en cemento, donde posteriormente funcionó por varias décadas la Alcaldía y el Consejo de Quito. El Colegio de la Presentación, el Hospital San Francisco de Asís, una importante y ambiciosa obra arquitectónica que durante más de medio siglo funcionó eficientemente,
siendo atendida por ilustres galenos y trabajadores. La cárcel distrital, ubicada en la Alameda Reyes, es ya una edificación consolidada. El edificio de la Intendencia, desde donde se regían los destinos de esta comarca. Sobresalen por esta época las 5 quintas, ubicadas en la avenida Aizmina, como la primera urbanización de la ciudad, finalizadas en 1928, y la residencia del comerciante Sirio Juan Cajales. Quito está presente en las imágenes logradas en 1938 por la antropóloga Kathleen Romoli, quien destaca sus calles, puertos, edificaciones y gentes, y lo vuelve a estar durante el rodaje de Tierra Amarga, largometraje filmado en esta ciudad en 1963, la primera y única producción realizada en su género, hoy disponible al público gracias al apoyo dado al Archivo del Chocó por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y el Ministerio de Cultura. El San Juan, Ismina, ciudad amable. La segunda ciudad en importancia del departamento es Ismina, testigo de imponentes procesiones, sus tradiciones religiosas como la Semana Santa, escenificada con santos de carne y hueso. Su calle principal concentraba la actividad social, cultural y económica, basada en la minería, que tenía su principal epicentro en Andagoya, donde las compañías norteamericanas se asentaron por varias décadas, en una historia de explotación y saqueo que aún permanece como un fantasma en la memoria del Chocó. Otros municipios de igual importancia como Tadó, con sus parques y calles con escasos minutos de filmación, hacen parte por igual de este archivo fotográfico y fílmico que se constituye en un proceso en permanente construcción. Condoto, como capital mundial del platino, región cosmopolita y multiétnica, es uno de los mayores poblados y en mismo las dinámicas económicas alcanzaron niveles de prosperidad efímeros tras la fiebre del oro. Las compañías extranjeras del oro. En 1890 se iniciaron actividades mineras en la región del San Juan y el Atrato. El norteamericano Henry C. Greenhill, quien en 1906 había introducido la primera draga al Chocó. En 1907, el presidente Rafael Reyes dio la concesión del río Condoto al general José Cicerón Castillo. Este la vendió a la Anglo-Colombia Development Company, que con el montaje de campamentos, talleres, oficinas y una draga, inició lo que llegaría a ser las instalaciones de Andagoya. Entre esta empresa y Mr. Greenhill se produjo un pleito, que en 1916 transaron ambos, fusionándose para crear la Chocó Pacífico, que tendría sedes en Nueva York y Londres. A partir de 1942 operó con 4 dragas e incrementó la producción. Durante 58 años se mantuvo en campamento de discriminación racial, con la instalación de un campamento en Andagoya de mallas de alambres para que no entraran los negros, fue una de ellas. La práctica extractiva que utilizaba la mano de obra local se iniciaba con una etapa de prospección a través de taladros humanos, con lo que se detectaba la presencia de metal, para después entrar con la acción desgarradora de las gigantescas dragas con sus palas, introduciéndose en el subsuelo de ríos y selvas hasta lograr el preciado oro. Mientras tanto, los mineros chocuanos, con sus bateas y precarios métodos, esperaban las migajas que dejaban las transnacionales. El campamento minero gozaba de todas las comodidades: puerto, talleres, teatros, casinos, hospital, comunicaciones. Allí los norteamericanos explotaban y se divertían y se mezclaban con los trabajadores en actividades lúdicas como carreras de canoas. Eran comunes por el río San Juan el transporte de carga y maquinaria con destino a la explotación minera a través de todo tipo de embarcaciones. En los campamentos de Mandinga Profundo y al lado de las dragas se forjaban pueblos, de los cuales hoy solo quedan ruinas y recuerdos. La historia de explotación del oro por los gringos, con todo su impacto sobre la selva virgen y los ríos, el saqueo de las riquezas del Chocó y el Pacífico, marcarán por siempre la memoria chocuana. La vuelta. Las gigantes dragas eran movidas por la energía que producía a muchos kilómetros de allí la hidroeléctrica de La Vuelta, en el municipio de Lloró, una importante obra de infraestructura realizada por los norteamericanos, utilizando la fuerza de las aguas del río Andaguea. Desde aquí se produjo energía durante más de medio siglo, no solo para las dragas, sino para pueblos y municipios de la región del San Juan y de la Andaguea de manera permanente y a bajo
bajos costos. En la vuelta tenían asiento una de las compañías filiales a la Chocó Pacífico, encargada del suministro de energía eléctrica, y fue por igual un pueblo gringo en medio de la selva que gozó de comodidades y servicios para los trabajadores norteamericanos. Construida a partir de 1923, tuvo una capacidad de 2.000 kilovatios y 2 turbinas de 1.000 kilovatios cada una. La hidroeléctrica de la vuelta obligó a represar el río a través de un cincho y realizar el paso por este pequeño canal en el cual se subía de nivel de un paso a otro. Consta de un canal con esclusas por donde ingresaban los botes y canoas que pasaban a un nivel más bajo del río, ahorrándose 20 minutos con dicha vuelta realizada por el río. Hace décadas, esta importante construcción, considerada una de las obras de ingeniería más importantes en la historia del Chocó, se encuentra abandonada y en espera de poder reactivar su producción energética. Sautatá. Otro capítulo importante en la historia económica del Chocó lo constituyó el ingenio azucarero de Sautatá, en el Bajo Atrato, una empresa de gran importancia en la producción azucarera regional entre 1923 a 1941. Con sus más de 400 trabajadores y 5.000 hectáreas de extensión, 18 kilómetros de rieles para locomotoras que cargaban la producción de las zafras, Sautatá se constituyó en el primer intento de creación de una empresa agroindustrial llevada a cabo por parte de los hermanos Abuchar, comerciantes de origen sirio que lograron interesar empresarios puertorriqueños para lograr instalar una factoría de azúcar que por años se constituyó en símbolo del empuje y progreso. A varios kilómetros de Sautatá, colindante con los bosques del Darién, se encontraban inmensas e imponentes cascadas de agua dulce llamadas Tilupo y Tendal, en lengua indígena, donde décadas después se constituyeron estas selvas ya regeneradas en el Parque Nacional de los Catíos, considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su riqueza en biodiversidad. La carretera. Desde este entonces, el Chocó ha buscado salidas y comunicación con otras regiones que permitan el intercambio comercial y cultural. Durante la administración de Jorge Valencia Lozano y las subsiguientes, se le dio un impulso considerable a la carretera Quibdó-Medellín a través de la adquisición de maquinaria alemana, como la pala Erich, que arañando las entrañas de la selva, abrió los primeros kilómetros desde Quibdó al Caraño. Esta vía, que era frecuentada por escasos automóviles como un paseo y una novedad, que permanece hasta 1944, cuando se abre paso definitivamente la carretera que integraría al Chocó con Antioquia y el resto del país. El Bomboná. Tras la violencia política que sacudió al país después del 9 de abril de 1949 y hasta el año de 1958, hicieron presencia y soberanía en estos territorios intendentes militares y tropas del Ejército Nacional con el batallón Bomboná. Sus instalaciones ocuparon los grandes salones del barrio escolar frente a la Policía Nacional, a media cuadra en la Casa Castro, construida por el sirio-libanés Fuad Cajales. Funcionaba el casino de oficiales, donde militares y autoridades civiles departían amablemente. Varios personajes de Quibdó, entre ellos Bernabé Peña, Carlos M. Ortiz, Jaime Castillo, Carlos Calderón, Luis Felipe Díaz, Alcibiades Garcés, Lascario Barbosa Avendaño, departen con un grupo de militares en los salones del casino del batallón Bomboná, que hizo presencia en el Chocó. El batallón Bomboná, del cual hicieron parte muchos jóvenes chocuanos, presidió en Quibdó imponentes actos militares en el Parque Centenario, donde fueron reconocidos por la clase dirigente de los servicios de sus soldados y mandos. La posesión de Chocó Foro. Durante la primera mitad del siglo XX y en su proceso de transformación del Chocó de intendencia a departamento, predominó en el poder político una minoría blanca, la cual permaneció en el poder hasta la irrupción de una nueva generación de dirigentes chocuanos, surgidos de la élite negra, como el caso de Diego Luis Córdoba, Ramón Lozano Garcés y Ramón Mosquera Vivas, este último a la postre consagrado en 1965 como el primer gobernador negro del Chocó.
Uno de los mandatarios más sobresalientes fue el abogado y dirigente conservador Guillermo Valencia Ibáñez, Chocóforo, gobernador del Chocó en 2 oportunidades. La última de ellas ocurrió en el año de 1956, bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. Precisamente el acto de posesión, cuyas imágenes se aprecian, tuvo la asistencia de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, amigos y familiares, que como era la costumbre acompañaban al nuevo mandatario hasta el Palacio Intendencial. Los claretianos. La labor evangelizadora que propendiera por la presencia de un Dios en estos territorios estuvo a cargo durante más de 90 años por parte de los hermanos claretianos con sus misioneros. Desde 1909, ellos con sudor y el poder de la palabra desafiaron el trópico, recorrieron ríos, selvas y montañas predicando la palabra, construyendo templos y escuelas, organizando aldeas y escribiendo historias de santidad. A todos estos hombres sabios que se arriesgaron a dejarlo todo por venir a evangelizar almas para el rebaño de Dios, la historia sagrada les reconoce un trabajo denodado de entrega y compromiso con sus convicciones. Sin embargo, ellos fueron más allá y cosecharon no solo para el cielo, sino para la tierra, pues su semilla germinó en la educación, la arquitectura, la música, la literatura y las artes en general. Los hombres que aquí han habitado han sido testigos de la mano amiga, de la guía y la luz en que se constituyó la Iglesia en nuestras sociedades, que de manera particular ha estado muy ligada a la historia del Chocó. Estas imágenes fueron posibles en el marco de 2 películas promocionales logradas por estos. Una gesta epopéyica que se materializa en las películas Amanecer en la Selva y La Isla de los Deseos, piezas invaluables de este acervo visual del Chocó. El Darién chocuano. Río Sucio, una zona del Bajo Atrato chocuano, se constituyó a partir de los años 60 en el epicentro de la actividad maderera a nivel industrial. La madera, con la entrada de las grandes compañías en esta década, partió la historia extractiva de la región en 2. Sería la continuación de la historia extractiva, pero el inicio de un periodo de devastación social, cultural, económica y ambiental para diversas zonas del Chocó, generando a través de la deforestación, colonización y potrerización un severo impacto al ecosistema de la cuenca del río Atrato, la arteria fluvial más importante del Chocó biogeográfico. Desde entonces los troncos de madera cativo amarrados en grandes balsas flotan como cadáveres por los ríos, por el río Atrato y las aguas del Golfo de Urabá, hacia los centros de transformación, dejando a su paso la desolación y pobreza. Estas imágenes quedan en la memoria como testigos de un proceso de explotación y saqueo de los bosques que ha generado un genocidio y ecocidio en el Bajo Atrato chocuano. Años 1950-1956. Diversas regiones del Chocó son captadas en la cámara PATEC del gobernador Ricardo Rodríguez Astié, quien constantemente recorre y visita sus regiones. Rodríguez Astié captó ceremonias tradicionales como las que realizan los jóvenes de Acandí ante las autoridades, imágenes del Mar Caribe en todo su esplendor y colorido, las veredas y caminos del Urabá chocuano hasta Unguía, por donde surgía el proceso de colonización y potrerización de grandes extensiones, o las selvas vírgenes y los ríos como el Atrato, con todo su poderío e imponencia. De igual manera, la cámara nos muestra rápidamente algunas imágenes de las zonas frías del Chocó, San José del Palmar, en límites con el Valle, y el Carmen de Atrato, en límites con Antioquia, regiones de cultura montañera que se acoplaron a la realidad territorial del Chocó. Para los años 50, Quito contaba ya con aeropuerto, convirtiéndose esta actividad siempre como un hecho de interés en el cual se reciben los visitantes y autoridades, motivo sin igual para ser captado por la cámara. De igual manera, parques como el Centenario y el Parque Infantil cumplían su función social como áreas de recreación para la niñez, el deporte y la cultura, y han servido de ejes en torno al cual se ha generado el crecimiento de la ciudad. El Parque Infantil sirvió de escenario para la iniciación de obras importantes
definidas en el Plan Decenal de 1958 como el Hotel de Turismo Citará, cuya primera piedra fue puesta con la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas. La fiesta del judío. Durante más de 60 años prevaleció una tradición étnico-religiosa como fue la fiesta del judío, inspirada en lograr la vinculación y el acercamiento de las comunidades indígenas con el núcleo urbano y social de la capital y en particular a la Iglesia Católica, pero que con el paso del tiempo se degradó a un carnaval en el cual los indígenas o cholos eran emborrachados y transformados en objetos de mofa y burlas que denigraban su dignidad. El indígena se convierte en un comediante que divierte a niños y adultos. Su decoración personal, su lenguaje, sus rasgos físicos, su obvio desconocimiento del ritual católico que satura la vida de Quibdó durante la Semana Santa, se convierten en factores que cimientan el estereotipo que se tiene en torno al indio. Durante el ritual, Judas Iscariote era entregado a los indígenas para que estos lo ahorcaran, lo quemaran y finalmente lo descuartizaran. Después de los festejos y de un guayabo infernal, los indígenas retornaban en sus canoas a su selva apacible, diferentes y trastornados. Las fiestas del judío que se escenificaban en el Parque Centenario fue suspendida a mediados de la década de los 80 por presión de algunos sectores de la organización indígena y de la propia iglesia que terminaron con esta tradición. Después del incendio. Durante el siglo pasado fueron varios los incendios que afectaron a Quibdó y que arrasaban en medio de sus llamas edificaciones e historias de grandes casonas de madera cargadas de historias y tradición. El último de ellos y el más devastador ocurrió en octubre de 1966. El incendio afectó toda la carrera primera y otros barrios aledaños que se perdieron dentro del fuego y las cenizas. En el imaginario colectivo, esto se presenta como el fin trágico de la hegemonía blanca en la región. El incendio es visto como el culmen del proceso. La ciudad de Quibdó da un nuevo vuelco, pero esta vez es mucho más profundo. Comienza a mirar hacia el río Privilegio, antes ocultado por las múltiples viviendas al pie de sus orillas. Esta catástrofe permitió años después iniciar la labor en la reconstrucción de la ciudad de Quibdó, con el desarrollo del sistema legal y de una nueva asignación de competencia en la Corporación para el Desarrollo del Chocó durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. La corporación construyó el malecón y también fue la que adjudicó y construyó los planes de vivienda de la reconstrucción en el centro de Quibdó. Posteriormente, el Instituto de Crédito Territorial proyecta el barrio Niño Jesús. Recuperar un patrimonio. Estas y otras imágenes sobre acontecimientos de importancia del siglo pasado y hasta nuestros días existen y están dispersas en espera de su rescate y valoración como un patrimonio cultural desconocido que nos enseña a conocernos y a redescubrirnos como pueblos en un trasegar histórico rico y complejo que nos ayuda a entender y seguir construyendo el hilo histórico y cronológico de nuestra historia y recuperar la memoria social y visual, valorándola como nuestro el derecho a recuperar un patrimonio, un sentido colectivo que nos ha sido cercenado.
Infórmate.